Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17. Si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él a solas, para reprochárselo. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma contigo a una o dos personas más, de modo que el caso se decida por la palabra de 2 o 3 testigos. Si se niega a escucharlos, informa a la asamblea. Si tampoco escucha a la iglesia, considéralo como un pagano o un publicano. Buenas, mis estimados hermanos en Cristo Jesús. Mi nombre es Christopher de Espes Ministry y en esta ocasión vengo a traerle un tema un poquito controversial y también delicado. Este es un tema muy delicado porque muchos sé que estarán en desacuerdo con las cosas que voy a decir aquí. Pero mi misión en esta tierra no es agradar a los hombres, sino a mi Padre que está en el cielo. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 16, «Ay de mí si no predico el Evangelio». Este video no lo hago con el propósito de juzgarte, ni señalarte, o hacerte sentir mal, sino que entendamos de que Dios es el único que basta. Él es el único que puede saciar nuestras vidas. Solo lo hago por tu bien para que te salves, para que puedas llegar al reino de los cielos. Estamos viviendo en una generación en la cual hemos perdido el sentido del bien y del mal. Un mundo en el que aconsejarle el bien a una persona está mal, desde su perspectiva. Tú tratas de guiar a alguien por el buen camino y solo te dicen que no eres quien para juzgarlos. Te dicen, tú no te tienes que meter con mi vida. Hasta tratan de convencerte de que eres tú el que está mal, cuando tú solo le aconsejas el bien. Te pongo un ejemplo que por simple moral humana todos sabemos que está mal. Una persona está viviendo en adulterio, teniendo relaciones con una persona casada. Tú le dices que eso está mal, y ellos, en su ignorancia, todavía se atreven a decir que no. O sea, todavía saben el mal que están haciendo, y se atreven a negarlo. Imagínate un niño que le pregunten quién se comió el bizcocho que estaba en la nevera, y él todavía tiene la boca toda sucia de bizcocho y todavía se atreve a decir que no fue él. Así muchas veces tenemos el alma sucia, oscura, cargada de tanto pecar y ofender a Dios. Qué pena, qué triste, que no nos importe ofender a Dios, ese Dios que lo dio todo por mí, ese Dios que entregó a su Hijo por nuestra salvación, ese Dios que se tomó el momento de crear este mundo para ti y para mí, como si solo existiéramos nosotros. Ese Dios quien se tomó el momento de diseñar todos los momentos de tu vida. Ese Dios quien esta mañana no se le olvidó darte la vida para que pudieras contemplar la luz de un nuevo día. Vamos a tocar el tema de la modestia y quiero que nos enfoquemos en vestir modestamente. Dice la palabra en Mateo capítulo 18 versículo 9. Y si tu ojo te está haciendo caer, arráncalo y tíralo lejos, pues es mejor para ti entrar tuerto en la vida que ser arrojado con los 2 ojos al fuego del infierno. La mujer, una criatura de Dios, un ser hermoso. Mujer, eres valiosa, virtuosa, poderosa, llena de entusiasmo, tremenda capacidad de entender, de amar y traer vida al mundo. Ha perdido su valor, su dignidad y estamos viviendo en un tiempo en el cual la mujer se le mira como un objeto y no una criatura de Dios. Mujer, eres la primera quien tiene que guardar tu dignidad. Con el tiempo, has perdido la capacidad de amarte a ti misma, pues permites que se haga contigo lo que a un vagabundo le llegue a sus desenfrenos. Te invito a que te valores a ti misma. Qué bonito cuando te veo vestida decentemente, sin necesidad de llamar la atención.
Qué bonito cuando entro a tu perfil, toda tú, sin necesidad de provocar a los hombres. Qué bonito cuando no das el mal ejemplo que lleva a los demás a cometer el pecado y caer en la tentación. Qué bonito cuando te respetas a ti misma al no subir fotos semidesnudas a las redes sociales. El problema no es tu cuerpo, sino las malas intenciones. Al vestirte y exponerte de esa manera, como si fueras un letrero que busca llamar la atención. Como mujer, eres un ser precioso, una criatura perfecta de Dios. Por favor, recibe ese valor que tienes al ser hija de Dios. Hablemos un poco de la castidad. La castidad consiste en el dominio de sí, en la capacidad de orientar el instinto sexual al servicio del amor y de integrarlo en el desarrollo de la persona. La castidad cristiana supone superación del propio egoísmo, capacidad de sacrificio por el bien de los demás, nobleza y lealtad en el servicio y en el amor. El sexo significa el poder creador de Dios dado a las personas. Él da el poder creador al esposo y la esposa, en vez de simplemente crearnos, porque Él tiene todo el poder de hacerlo. Le dice al padre y a la madre: les comparto mi poder creador para dar vida. Esta es la parte espiritual del matrimonio y del sexo. Cualquier persona te puede comunicar la parte física del sexo, pero comunicar el misterio, esa parte profunda del amor que está involucrada, eso es lo difícil. Las personas solteras, las personas casadas por la ley, los novios que aún no han recibido el sacramento del matrimonio, no tienen ni tenemos el derecho de practicar esta acción del sexo, porque sería yo moverme del círculo de gracia de Dios para tomar mi propia decisión por un momento de placer. Es elegir mi voluntad por encima de la voluntad de Dios. Es elegir algo pasajero en vez de elegir a un Dios que es eterno. Es como Adán y Eva en el jardín, quienes hicieron algo que estaba prohibido para ellos. Hay que vivir la castidad según el estado de vida de cada uno. El problema está en solo pensar en el placer, mirar a los demás como un objeto de beneficio y no como una criatura de Dios. Ahí está el problema. Por ejemplo, una pareja que está casada puede tener relaciones porque al hacerlo está practicando el arte de crear que Dios compartió con nosotros. Él nos creó por amor y quiso que hiciéramos lo mismo. Sean fecundos, multiplíquense y pueblen la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 28. El problema no está en la carne, ni tampoco en el cuerpo, porque Dios mismo fue quien creó el cuerpo humano. El problema no está en un hombre sentirse atraído por las mujeres y las mujeres por los hombres. Rechazar eso sería rechazar algo que Dios permitió que tuviéramos en nosotros. El problema es el desenfreno y las malas intenciones, que nos llevan a cometer un pecado más grave, y te explico por qué. En una de sus encíclicas, el Papa Pablo VI dice: el uso de anticonceptivos solo lleva al gozo egoísta, falta de respeto y abuso de la mujer. Un pecado te lleva al otro. Ese es el problema de la fornicación, que te lleva a otros pecados más graves, al desenfreno, al adulterio y a los abortos. Uso de anticonceptivos como por ejemplo el Plan B, que es una pastilla anticonceptiva de emergencia que se usa para prevenir el embarazo después de tener relaciones sin protección. Esta pastilla viene del demonio, por medio de personas que se dejan engañar. En el video anterior ya les dije que el demonio no da nada gratis. Hay mujeres que son estériles y quieren concebir un hijo, pero no pueden, porque algún día bebieron esa pastilla y no se dieron cuenta
de que eso trae sus efectos e impide a la mujer de que quede embarazada aunque ya no la esté bebiendo. Claro está, de que hay mujeres que son estériles sin nunca haber bebido esta desgracia. Pero en este caso, esa es una de las consecuencias del pecado. Querido hermano y hermana, si tan solo pudiéramos comprender qué es lo que nos puede traer paz, si tan solo entendiéramos de que solo Dios basta, solo Él nos puede hacer plenos, solo Él puede llenar el vacío existencial de nuestro interior. No busquemos vivir en un mundo sin límites, un mundo en el cual yo busco saciarme de todas las cosas creadas y no del Creador. Un mundo en el cual yo hago lo que me dé la gana, y perdonen la expresión. Ábrele tu corazón al Señor y verás que tu vida cambiará hoy. Dios te guarde.